Hola, muy buenas tardes. Nuevamente en Competencia, como todos los viernes. Este programa que trata de ir día a día, semana tras semana, de ir inculcando un poco el sentido de realizar una actividad deportiva. No solamente por el hecho de hacer deporte un grupo determinado de la sociedad. Podemos decir que todos hacemos o realizamos una actividad deportiva. Lo que nosotros queremos a través de Competencia es que ese grupo o ese puñado de la sociedad contagie al resto y que lleve a cabo una actividad de manera sostenible, de manera que perdure en el tiempo, para que al final de cuentas tanto el deporte como obviamente la formación profesional, la educación, nos convierta en una sociedad un poco más sana, un poco más inhibida de muchas tentaciones que el día de hoy desafortunadamente polulan no solamente en el Perú, sino en muchos lugares del mundo. Entonces, como siempre decimos en Competencia, tratamos de ir inculcando este bichito del deporte, no solamente para aquellos usuarios, deportistas, amateurs o profesionales, sino para que también, como siempre decimos, los gobiernos regionales, alcaldías y quizás, Dios quiera, el gobierno nacional también nos escuche, para que el deporte, independientemente de la disciplina, de una vez por todas se vaya convirtiendo en política de Estado. Hoy día no va a ser la excepción, siempre tenemos un invitado de lujo, un invitado que jerarquiza el programa. Vamos a tocar el tema del deporte en la alta competencia, del deporte en la preparación, o cómo debe prepararse un deportista mental, físicamente, nutricionalmente, para sobrellevar y sostenerse en un determinado ritmo, pero a nivel competitivo. Y quiero en un momento más ya presentarle a un amigo, a un gran amigo, excelente persona, y en su momento también, aunque ahora un poco más intermitente, excelente profesional de golf, que ha recorrido no solamente todas las canchas del Perú, sino América, Europa, y nos puede dar un pantallazo con mucha autoridad de cómo se trabaja o cómo se empezó a trabajar años, décadas atrás, cómo ha ido evolucionando y cómo se trabaja hoy en día, tanto en Perú como a nivel internacional. Así que sin mucho más preámbulo, quiero darle la bienvenida a mi amigo Hugo Nari. ¿Cómo estás? Hola Diego, muchas gracias por la invitación. No, gracias Hugo a ti. Sí, entonces, claro, la inquietud es ver cómo se preparan los jugadores, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, te puedo comentar en el aspecto del golf que los jugadores ahora tienen una disciplina completamente distinta a la que tenían hace 30 años. Como anécdota te puedo contar que fui a jugar un torneo a México, un campeonato mundial, en el año 67, y entonces me encontré con un jugador argentino muy bueno. Te puedo mencionar Fidel de Luca, que era uno de los mejores jugadores profesionales argentinos. La cuestión es que terminó el torneo y después, bueno, nos invitaron a Acapulco, así que nos fuimos 4 días a Acapulco. Entonces, pero él tenía que jugar un torneo, el Campeonato Abierto Argentino, a la semana siguiente, después de esa semana de break. Entonces fuimos a la playa con nuestras esposas y magnífico, la pasamos muy bien, pero él no hacía nada, no se metía, no iba al sol, no se metía al mar, y yo le digo, ¿por qué no haces eso? No, porque entonces los músculos se endurecen y de esta forma yo no puedo después jugar bien. Así es. Pero ha cambiado sustancialmente. Te lo cuento como anécdota esto para demostrarte que ha cambiado sustancialmente la política en los golfistas. Ahora todos los golfistas son atletas, todos, sin excepción. Tú ves, y esto comenzó desde que Tiger Woods ganó su primer campeonato. Entonces era un jugador que él tenía la disciplina, aparte de la cuestión mental, la preparación psicológica, tenía la preparación física. Entonces él revolucionó el golf en todo sentido. Claro. Porque en la parte, digamos, de preparación física y en la parte económica también, porque él era la vedette. Entonces lo entrevistaban y las compañías
le hicieron unas ofertas muy claro, importantes. De auspicio, empezaron a ver patrocinios. Entonces la televisión comenzó a involucrarse mucho en esto. Y eso significó que le interesaba, digamos, a los campeonatos la figura de Tiger Woods. Claro, y los torneos subieron sustancialmente en los premios. Por ejemplo, un buen premio hace 20 años eran 60, 70 mil dólares. Y ahora el primer premio son $1,5 millones. Acaban de jugar un torneo la semana pasada, claro, sí, el Masters, que fue $1,350,000. Qué bárbaro. Entonces, ¿qué ocurre? Revolucionó la parte económica y la parte física también. Claro, va acompañado. Claro. Así es. Entonces, este hombre, un gran atleta, él va al gimnasio todos los días. Entonces, todos los muchachos que estaban detrás de él, comenzaron a imitarlo. Claro, claro, claro. Y entonces ahora, por ejemplo, cuando se juegan campeonatos, van unos camiones con equipos de gimnasia, con máquinas y todo. Entonces los jugadores están en el gimnasio, practican primero, tiran unas bolas, después se van al gimnasio y así simultáneamente. ¿No? Hugo, pero estamos hablando finales de los 90, ¿no? 97, sí, 92, efectivamente. O sea, máximo 15 años, 15 años. Que surge Tiger Woods y que automáticamente así las es. Empresas, así es. con su afán de posicionamiento, de marca, así todo, es. Empiezan a invertir. Sí. Pero válida la anécdota que comentabas de este colega tuyo allá por finales de los 60, sin entrar en comparaciones odiosas, ¿no? O sea, ¿no? Que era mejor o peor, la cuestión que era diferente. Pero en ese entonces, cuando, si bien eran profesionales y ganaban una X cantidad de dinero, que debe ser el 10% menos de lo que se gana hoy día, ¿tú crees que el golfista de la década del 60, 70 se divertía más que el de hoy, en los años 2000, donde hay tanto juego económico, tanta preparación? Porque aquellas empresas que te dicen, ok, yo te patrocino y por ponerte acá, usar la gorra, tenés que estar físicamente bien, no podés tener exceso, porque Tiger Woods ha tenido exceso, claro, y muchas empresas retiraron. Sí. Entonces, ¿se divertían más? O sea, ¿gozaban más del juego? ¿O ahora también gozan, quizás en menor medida, porque hay más interés en juego? ¿Qué te pareció? Bueno, yo creo que sí, tienes razón. Había más compañerismo entre los jugadores, había más amistad. Te digo, yo lo viví y en realidad jugábamos un torneo y después salíamos, nos íbamos a comer juntos y era muy simpático, muy agradable. Ahora, como te digo, son más profesionales. Son más herméticos, cada uno en su mundo, porque hay mucho dinero de por medio. Claro, imagínate, tú ganas un torneo ahora y tienes $1 millón, entonces ya con eso soluciona el problema, ¿no? Sí, ya es. Así es. Por eso es que entonces ha cambiado. Además, en la parte técnica, también, antes el swing, digamos, el swing de golf se concebía de una forma distinta. Se usaban mucho las muñecas, ¿no? Entonces, en cambio ahora se usa mucho el cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que se ha simplificado. Sí, se ha simplificado. Ya por lo menos ahora tú ves muchos jugadores que están en el mismo nivel. Puede ser que uno gane una semana porque está jugando bien el pat. Tú sabes que con el pater se define todo, ¿no es cierto? Sí, entonces, el último torneo se definió ahí. Por eso, entonces tú juegas bien el pater y perfecto, y así ganas. Pero, digamos, el nivel de competencia es muy similar. Si tú analizas los swings de los jugadores, hay mucha similitud, vale la redundancia. Claro, fíjate, es un buen tema específicamente para aquellos que entienden, practican y sudan golf. O sea, se definen en el pattern, en el green, por un golpe podés tener $1 millón o podés tener la mitad o no podés tener nada, ¿no? Así es. A ver si puedo ser bien claro, Hugo, en esto. Es decir, en la época de Ben Johnson, Carl Lewis y diferentes Lewis, todo, en los 100 metros plano, yo veía que empezaba el récord mundial allá a finales de los 80, 10 segundos, ¿no? Después ya bajaron 9 segundos 98, 9 segundos 96, 9 segundos 93, o sea, 9 segundos 91, o sea,
milésimas imperceptibles al ojo humano, si no tienen un control, no sabes a veces quién gana, un control electrónico. O sea, estamos hablando ni siquiera de segundos, estamos hablando de milésimas de segundos. O sea, es tan delgada la línea que separa en ser campeón y en ser segundo. En el golf, tú dices, ha mejorado, ha cambiado, es diferente el swing. Cuando uno dice, voy a comprarme un palo de golf para pegar largo, ¿no? Yo he visto en ese torneo que tú haces referencia que mucha gente, o muchos de los golfistas tenían en la cabeza del palo, así, del palo de la madera, digamos, diferentes tipos de madera. Y yo digo, cuando estás a ese nivel, a punto de ganar $1 millón, donde en 3 golpes puedes encontrar, no sé, 50 golfistas, ¿qué tan necesario o qué tan determinante puede ser utilizar una madera con, a lo mejor, que la cabeza sea, voy a decir un material X, ¿no? Fibra de aluminio, el otro que sea de fibra de carbono, o sea, te ayuda a ganar, o sea, cuando las diferencias son tan imperceptibles en una carrera de atletismo, o a lo mejor en un palo de golf, ¿ayuda? O, mira, podés tener la mejor madera del mundo, podés tener, pero si estás mal de la cabeza, no hay madera que te ayude. Yo creo que, mira, la parte humana es importante, y psíquica, como tú acabas de comentar. Los materiales que se usan para el golf, ya sea palos y pelotas, han evolucionado de una forma sustancial. Entonces, hay distintas marcas. No las vamos a mencionar porque si no puede decir que estamos haciendo publicidad. Un cherry. Pero hay distintas marcas y todas tienen un nivel muy parecido. Muy parecido. Entonces, es como si tú hablaras de automóviles, ¿no? De la Fórmula 1 son todos muy parecidos, ¿no? Puede ser que haya una pequeña diferencia, pero ínfima. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí depende de la habilidad del jugador, exclusivamente. Porque las pelotas son muy buenas, han mejorado sustancialmente. Ya no hay, digamos, la imperfección que había hace 40 años. Las varas, por ejemplo, de los palos también tienen una perfección. Además, te hacen los palos a medida. Tú puedes pedir quiero así, con este ángulo de inclinación. En la época, cuando yo comencé a jugar golf, hace 60 años, no había tal cosa. Tú te daban, en un momento eran palos, que la varilla era de madera, de hickory. Entonces, si tú querías un palo más flexible, entonces agarrabas un vidrio y sacabas la madera para darle más flexibilidad. En cambio ahora no, ahora hay unos aparatos que tú vas, un testing que vas y te miden, digamos, la altura, la distancia que hay entre la punta de los dedos cuando tú estás parado al piso, el peso, la velocidad. Eso no existía antes. Entonces ahora se ha ido perfeccionando de una forma tal que todas las marcas actúan de la misma. Al final de cuentas, el que determina es uno, ¿no? Es el jugador. Es el jugador, así es. Además, hay semanas de inspiración, ¿no? Que un jugador está inspirado y en boca de todos lados, y no es por la pelota que usa o el palo que usa, sino es porque él está inspirado o emocionalmente estable. Las marcas, como te digo, las marcas de palos, bueno, todas tienen palos de primera línea. Hay líneas profesionales, hay líneas después de seniors también. Por ejemplo, tienes que tener una velocidad determinada en la cabeza del palo cuando llega la pelota. Los profesionales le dan una velocidad de 120, 115 millas, 125 millas por hora cuando la pelota llega a la bola. Cuando el palo llega a la pelota. Mientras que un senior tiene un 70 millas de velocidad. Entonces, lo compensa con la flexibilidad de la vara. Nunca va a pegar como un chico de 20 años, pero por lo menos le ayuda la flexibilidad de la. Por eso te digo, los artículos deportivos han mejorado sustancialmente, ¿no? Pero lo importante de Hugo, aquí televidente, es que tenemos las mejores marcas apoyando, tenemos los mejores indumentarios o instrumentos para poder, pero el que determina siempre es el propio jugador. Evidentemente. Hugo, tenemos que ir a nuestra primera pausa. Se está tornando muy interesante cada uno de los temas. Quiero abordar un poco cómo los comienzos, no los comienzos históricos del golf, sino cómo podemos comenzar, a qué edad, cuáles son los condicionamientos. Quisiera tocar un tema un poco para que nos dé tu punto de vista. Perfecto. Pero vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos.
Muy bien. Para la mejor programación de la televisión en Internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, el mundo de las tablas, en sala llena con Eduardo Adriansen. Los miércoles, el mundo culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y María Elena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical underground, en El Vicio con Óscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia, y solo por Mula TV. De lunes a viernes, a las 8 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. Los lunes, un repaso a la semana, en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Los martes, Internet en la actualidad. Código Abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula, en Entrometida, con Patricia Salinas y Maritza Chino. Los jueves, un programa sobre programación, es Web Inc., con Antonio Ognio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza, y solo por Mula TV. Bueno, aquí estamos nuevamente en Competencias, nuestro segundo bloque, continuando con un especialista en golf, nuestro querido amigo Hugo Nari. En un comienzo habíamos hablado de cómo ha ido evolucionando de aquí a unos 30, 40 años atrás el golf hasta el día de hoy, ¿no? De las marcas, cómo han ido buscando estos líderes de opinión o estos vedettes golfistas para ir posicionándose. Pero no nos olvidemos que siempre, por más que las marcas o las empresas aporten el dinero que quieran, el que decide es el golfista, es el deportista, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo comenzar a forjar a ese deportista hoy, el tema, el golf, para que cuando llegue a una edad posadolescencia, todo lo que vino trabajando de los 7, 8 años hasta los 18, 19, no se vea truncado por diferentes circunstancias que ahora vamos a comentar aquí con Hugo. Pero Hugo, quería hacerte una pregunta. Hablamos de dinero, que antes tú ibas a jugar un torneo y a lo mejor cuanto mucho sean $60.000 y era la fortuna. Hoy día $60.000 por inscribirte capaz que ganas, no por pasar el corte. Así es. Pero tenés 5, 6, 10 veces más. Entonces todos los que somos padres y que tenemos, gracias a Dios, hijos pequeños y que queremos que hagan deporte, podemos llegar a obnubilarnos, ¿no? O sea, presionar que 3 años y ya le regalamos un palo de golf y el palo de golf es más alto que él, ¿no? Entonces, ¿qué sugieres tú? No desde el punto de vista psicológico con los padres, porque podemos estar hasta mañana hablando, pero sí algunos tips en donde cuándo llevarlo, qué hacer, también ver si realmente tiene condiciones y no presionarlo, porque eso es contraproducente para el niño, ¿no? Entonces, ¿qué sugerirías tú? Bueno, yo considero que a los chicos ahora se le pueden introducir al golf a los 4 o 5 años. Pero sin presión, como acabas de mencionar, porque claro, si no los chicos cuando llegan a los 15 años se aburren. Entonces hay que dejarlos que sea un juego, correcto, que no sea como una profesión, porque los padres a veces aspiran y dicen, ok, imagínate $1.400.000 en premios, yo a mi hijo lo hago profesional y le soluciono el problema, pero no es así, ¿no? Porque además para llegar a esa categoría y llegar a ganar no son todos, no, claro, son contados, claro. Pero muchos padres se obnubilizan un poco en ese tema. Entonces, pero lo importante sí es que comiencen a esa edad, que comiencen con un profesor que no les exija mucho, sino que le enseñe a tomar el palo, pararse frente a la bola, y además ahora tienes la ventaja de que consigues palos
para distintas edades. Sí, sí, los hacen para los chicos y los hacen livianos. Antes no, en mi época teníamos que cortar un palo de una persona mayor, entonces pesaba 1 tonelada y eso te afectaba mucho en el swing. Ahora los chicos tienen palos, digamos, apropiados dependiendo de la edad, ¿no es cierto? De 5, 6, 7 años. Sí, los van llevando de acuerdo a la edad, ¿no? Así es. Ahora, yo creo que lo importante es darle todas las pautas para que esa criatura se entusiasme. Y te digo que, por ejemplo, la federación y los clubes lo han tomado muy bien, siguiendo un poco el ejemplo de Estados Unidos, porque en Estados Unidos donde se dan clases colectivas para los chicos, hay muchas academias donde van chicos desde muy jóvenes. Volviendo al caso de Tiger Woods, ¿no? Porque ese es el ejemplo. Fue el boom, ¿no? Fue el boom. Un antes y un después. Así es. Entonces Tiger Woods comenzó a jugar golf cuando tenía 4 años y su padre era un fanático del golf. Entonces lo indujo a esto a los 4 años y entonces el chico era una maravilla. Sí. Entonces por eso es importante, digamos, inducirlos a las criaturas, pero no presionarlos. Claro, exactamente. Y como hay competencia, entonces eso es muy lindo, porque los chicos comienzan a competir desde esa edad. Sí, una disciplina, un respeto por las normas, ¿no? Así es. Y además se preparan las canchas especialmente para criaturas, digamos, de 6, 7 años salen desde las 150 yardas, si tienen 8 años o 9 salen desde las 200 yardas, entonces se hacen las canchas propicias para ellos. Sí, ¿no? Mira, a lo mejor, escuchándote atentamente, se me ocurre esta reflexión que a lo mejor muchos de ustedes pueden pensar es una utopía o es algo que se puede o no dar, pero si uno va a cualquier parque de Lima o escoge, no de un colegio privado, sino un colegio del Estado, o sea, tú vas a ver que hay chicos desde los 5, 6, 7, inclusive 4 años, que le tiran una pelota de fútbol, corren, juegan y obviamente empiezan lúdicamente a respetar normas y todo. Me imagino que en algunos colegios le dan una pelota de vóley y también. Es algo utópico pensar que, independientemente de colegio privado o público, a los 5 o 6 años, como una materia especial, se le pueda inducir que jueguen golf. O sea, entiéndeme, hoy el golf está quizás posicionado en la mente de muchos de los consumidores como algo muy clasista y todo, pero si sabemos, en Argentina, donde tuvimos la fortuna en su momento de vivir, ahí el rico, el que no tiene y el que tiene, en la cancha tú no diferencias tanto, que definitivamente cuando ya querés avanzar necesitas un respaldo, sí, pero en los comienzos como deporte, puede jugar al que tiene y el que no tiene. Hoy pareciera que acá en algunos sectores decir golf es algo prohibitivo. Pero puede ser que si uno trabaja con gobiernos regionales, todo, haya una cultura de comenzar desde los 5, 6, 7 años a jugar golf, pero como disciplina. ¿Puede darse o definitivamente es algo improbable? Sí, puede darse, Diego. Mira, te cuento, en el periodo que yo fui presidente de la federación, con Arturo Woodman, que era el presidente del IPD, y con Bienes Nacionales conseguimos que se le dé la cancha de San Bartolo a la federación. Entonces la cancha de San Bartolo ahora es un campo público. En ese momento era un club privado, pero el campo pertenecía a Bienes Nacionales. Entonces se lo había dado a este club, pero jugaba muy poca gente. Entonces yo hablé con el presidente del club en esa oportunidad y ellos accedieron con todo, digamos, desprendimiento a que se hiciera un campo público. Entonces se hizo el primer campo público del Perú, que es un poco lo que tú decías, que en otros países hay canchas públicas. Entonces se hizo y la promoción era en los colegios de San Bartolo. Entonces, para que no lo tomaran como una cosa, bueno, vamos a jugar golf, nosotros becamos a los chicos, a los primeros a los 3 primeros de cada curso, es decir, desde los 7 años o 6 años hasta los 12, a los 3 primeros, entonces para que fueran a tomar clases de golf. Qué bien. Y entonces ahí comenzamos y se podría hacer. Ahora, también como tú estás planteando algo interesante, que por ejemplo en los colegios,
pero tendrían que adaptar una zona, digamos, del colegio para practicar golf. Claro, entonces sí. tú sabes que una cancha de golf demanda una cantidad de terreno Claro, grande, ¿no? pero fíjate, yo sé que hay una inversión importante y ni siquiera hay un predio en Lima hoy que todo, hay un terreno que construye un edificio, como sea, pero hay algunos temas de, vamos a, si me permite, subo la analogía, o sea, antes no proliferaban tanto estas canchas de fulbito, fútbol 5, porque tenía que tener una cancha de gras. Pero ahora yo sé que comprar un laboratorio de golf es muy caro, pero se podría ver la manera en que las personas inducirlas con una cancha de práctica, entre comillas, laboratorio, sin la tecnología de medir el swing, todo, pero por lo menos para que se le despierte el bichito de jugar. Porque así como te planteo esto, yo he visto en un parque acá en Miraflores a una persona un día con un palito y con su nieta, me imagino debe haber sido, pegando. Tampoco va a pegar un tiro largo porque no se puede, chicos, pero por lo menos le vas despertando. Claro, después querés jugar y bueno, vas a tener que ir al campo público y Dios quiera cada día hayan más, o desafortunadamente tendrás la posibilidad de ir a un club que te permite y que tenga toda la infraestructura. Pero lo importante es despertar las ganas, porque si no, lo que yo quiero cambiar, y trataremos hoy día de contribuir un poquito, que el golf no sea algo prohibitivo, que no sea algo que, el golf es para unos solos, unos pocos. Definitivamente, en otros países, como tú bien nombrabas, mucha gente juega golf porque, digamos, se preocupa que la gente, tenga la facilidad. Pero bueno, ahí quería justamente hacer esta reflexión y si me permites, Hugo, plantearte una pregunta y ahora después de nuestro segundo bloque vamos a ver. Te cuento, por ejemplo, con referencia a lo que estás comentando, que se hizo algo muy interesante en San Borja. Un ingeniero Romero, que es uno de las personas que se encargan del mantenimiento de la cancha del Golf de los Incas, él es un gran entusiasta y dijo, quiero hacer algo para difundir el golf. Entonces llegó a un acuerdo con la Municipalidad de San Borja, hicieron como una especie de putting green de fibra sintética, una alfombra sintética, y después pusieron una malla para poder hacer los tiros largos. Entonces en la malla había un profesor y entonces por un precio irrisorio, creo que eran $1 o $2 que te cobraba, entonces tú podías jugar 9 hoyos en esa canchita de putting green, que fue una cosa muy interesante, apoyada, como te digo, por el alcalde de San Borja. No sé en qué situación estará en estos momentos, pero hasta el año pasado eso funcionaba. ¿Qué es lo que se podría hacer? Tú lo mencionaste inicialmente, que se podría hacer en todos los municipios, porque no necesitan un terreno muy grande. Con 5.000 metros, una cosa así, en un parque se puede hacer eso. Entonces ahí sería el inicio, digamos. Además hay una cosa importante, con la publicidad que tiene el golf ahora, tú viste que todo el mundo habla de golf sin conocer, sin haber jugado, porque lo ve en la televisión, tienes en varios canales que hablan de golf. Entonces, ¿qué ocurre? La gente se interesa. Además, hay algo también importante, que muchos padres aspiran a becas en Estados Unidos. Justamente eso quería preguntarte, y como yo sé que es un tema que nos interesa y es neurálgico dentro de la estructura, si me permite vamos a un corte y pues ya para que tengamos tiempo y explayarnos ya. Excelente. Y ver detalles, que ese es un tema que quería tocar en profundidad. ¿Sí? ¿Me permites? Vamos a nuestro segundo corte y ya regresamos.
de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. Los lunes, un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godoy. Los martes, Internet en la actualidad. Código Abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula. En Entrometida, con Patricia Salinas y Maritza Chino. Los jueves, un programa sobre programación, es Web Inc. con Antonio Ognio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza, y solo por Mula TV. Bueno, continuamos aquí con Hugo Nari. Quería hacer referencia también que dentro de todo su bagaje golfístico y deportivo a través de sus años, Hugo durante mucho tiempo fue presidente de la Federación de Golf aquí en Perú y instauró él con toda una comisión ciertas políticas que hacen que hoy en día el golf en Perú se haya desarrollado de una mejor manera. Definitivamente hay mucho todavía por trabajar y los que siguieron a Hugo lo están continuando un poco su proyecto. Pero no solamente lo que inició Hugo comentando recién sobre las becas, sobre los chicos que por ahí se pueden obnubilar o no, los padres sobre todo, por un tema de becas. Quería ver cómo podemos aterrizar ese tema, Hugo, si me permites la palabra, porque queremos crear demanda de golfistas. Queremos que el golf no se vea como algo para unos pocos. Queremos que la gente haga deporte y que el golf sea un medio para una vida un poco más sana, un poco disciplinada y con diferentes cosas. Pero ¿qué pasa cuando uno jugó golf, no sé, de 8, 9, 10 años, llega a 16, 17, tiene que decir, o me voy a estudiar, o estudio y juego golf? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué sucede en la realidad hoy del Perú cuando 17 años yo golfista, viene una universidad y me pinta a lo mejor cosas buenas, y de hecho que te la pueden dar? Pero ¿por qué cae tanto esa afluencia de golfistas de 15, 16 años cuando ya llegan a los 20? Bueno, considero, me parece interesantísima la pregunta. Mira, considero muy importante que los padres, digamos, no los presionen a los chicos para que consigan becas para ir a jugar, para ir a Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Te voy a comentar cuál es mi concepto. Yo pienso que si una criatura, un chico termina su colegio siendo uno de los mejores golfistas del Perú, digamos entre los 2 o 3, porque tiene un currículum, han jugado campeonatos sudamericanos, prejuveniles, juveniles. Entonces, ¿qué ocurre? Tienen un background muy bueno como para ir a Estados Unidos, pero ellos van a Estados Unidos, estudian en las universidades. Te diré que no son las universidades de primera línea, en primer lugar. No es Georgetown, no es Harvard, ¿no? Así es, no son universidades de primera línea. Entonces, ¿qué ocurre? Terminan su carrera, en Estados Unidos los van a tratar siempre como extranjeros, como latinos, tú sabes que ese es un hándicap tremendo. En el Perú no los conocen, porque han estado 4 años estudiando allá. Entonces, una de las ideas que teníamos nosotros cuando estábamos en la federación, y hemos hablado con algunas universidades, es que las universidades del Perú les den beca a los alumnos, a los deportistas. Me imagino que ocurre lo mismo con el tenis y con otros deportes, porque los padres aspiran y quieren que solucionen el problema de esa criatura porque se va a Estados Unidos, pero no es así, porque conozco casos de chicos que han estado 4 años estudiando allá, después tienen 1 año para conseguir algún trabajo y si no lo consiguen, les quitan la residencia y se tienen que regresar al Perú. Entonces regresan acá y como acá no los conocen, porque no tienen, digamos, no los han seguido, entonces consiguen trabajos de una calidad, de una categoría
no la que ellos aspiraban. Y entonces, y no son ni buenos golfistas, porque han tenido que dejar de jugar el golf, y no son buenos profesionales. Entonces, esa era una de los conceptos que teníamos. Claro, los conceptos que teníamos nosotros, digamos, de hablar con las universidades de acá para que cedan visas a deportistas. No estamos hablando únicamente de golfistas, a deportistas para que estos, porque nosotros tenemos universidades muy buenas, superiores a las americanas en muchos casos, y después es importante que, digamos, las empresas que trabajan en el Perú siempre recurren a las universidades de acá, y te digo porque yo lo he vivido, vas y le pides a la universidad que te dé un reportaje del quinto superior del último ciclo. Entonces, en base a eso, tú estás, digamos, contratando a buenos, que van a ser muy buenos empresarios el día de mañana. ¿Y qué te decían cuando estabas como presidente, o si lo haces ahora? Sí. ¿Qué te dicen las universidades? ¿Es viable o lo ven? Es viable. Lo que pasa es que ahí entran varios factores en juego. Primero, decían, bueno, habría que hacer competencias interuniversitarias como se hace en Estados Unidos. Porque eso es importante para que el nombre de la universidad resalte cuando tiene competidores que ganan los torneos. Entonces, es factible. Creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte con los rectores de las universidades y con los deportistas, con la federación. Yo creo que ahí tendría que entrar también, como dices tú, el gobierno, el IPD. Claro, pero por eso mismo, permíteme que te corte, porque no quería dejar de apreciar esto. Al fin de cuentas, el decano, el rector de la universidad, lo que quiere es un posicionamiento quizás de él o de la universidad, porque el fin que tú persigues, o que el equipo de trabajo que tú tenías perseguían, eran darle el beneficio al deportista o al adolescente que no piense en Estados Unidos, que no piense en Europa, que piense seguir viviendo en el Perú, que haga deporte. Pero como la respuesta o el enfoque que le da la universidad es decir, ¿cómo hago yo para sacar provecho de esto a nivel marca, a nivel institución, a nivel, vamos a decir, entre comillas, una demagogia política? A lo mejor, sin tener que buscar esa exposición, tendrían que haber dicho, ok, te doy, no sé, media beca, 15% de beca, 40% de beca, y después ver si eso me redunda indirectamente en un mejor posicionamiento. Pero si las universidades van a decir, ok, yo te doy, pero primero tengo que lograr un posicionamiento dentro del sector como que, mira, yo soy X universidad que doy beca, definitivamente para mí va a ser mucho más difícil que se llegue. ¿Sabes por qué? Porque tú y tu equipo y la comisión y quien te habla, bregamos para que el deportista no tenga que irse al extranjero. Así es. Pero la universidad dice, quiere resaltar ellos mismos, ¿no? No sé si me alcanza. Claro, casualmente por eso es que mencionaban ellos de hacer competencias interuniversitarias. Ahora, yo creo que debe ser un trabajo donde debe entrar el IPD, las federaciones y hablar con las universidades, con los decanos de todas las universidades, y entonces ellos tienen interés, porque no estamos con un número, digamos, limitado, de 10 becados por año, o 5 becados por año en cada universidad. Entonces, ¿sabes qué, Hugo? Si el Estado tuviera injerencia en esto, si el deporte fuera política de Estado en el Perú, yo te puedo asegurar, porque lo he visto también en otros países que tuve la oportunidad de vivir transitoriamente por trabajo, el Estado no le pregunta a la universidad, ¿puede darme, no sé, 10 becas? Le impone, porque es parte de un procedimiento, de un proceso general que te lleva a consolidar una política de Estado. Pero hoy día, si tú ves que el Estado no se pronuncia a nivel educativo, no me refiero a Lima, porque tú también conoces todo el Perú y hay una brecha muy grande entre lo que es Lima y lo que es Jaén, lo que es Cajamarca, lo que es Puno, en educación, en turismo, en deporte. Entonces, todo lo que hablamos aquí, lo que seguramente tú hablas en otros lados y mucha gente, no se va a llegar a buen puerto, por lo menos en el corto, mediano plazo, si el Estado interviene. Así es, evidentemente, tiene que entrar el Estado. Ahora te digo,
Por ejemplo, que en provincia se podría también ir trabajando ese tema. Por ejemplo, hay buenas universidades en Trujillo. Correcto. Entonces, y hay cancha de golf en Trujillo. Exactamente. Estamos hablando del golf, pero puede ser también los otros deportes, puede Sí, ser el tenis, el fútbol y esto. exacto. Entonces, yo creo que si nosotros logramos que los líderes en cada deporte, cuando llegan los jóvenes líderes, que se queden en el país, Claro. entonces vamos a desarrollar los deportes, vamos a desarrollar, digamos, una juventud sana. Porque por eso me encanta tu programa y te felicito, porque es importantísimo que se hable de deportes, ¿no? Y esperemos que esto tenga eco, digamos, en la gente, en los dirigentes, digamos, de federaciones, en las universidades, en el gobierno, en el Ministerio de Educación, sí, ¿no? Porque ellos pueden... Es parte. Así es, entonces, y en el mismo IPD, ¿no es cierto? Porque eso es importante, porque considero que si nosotros logramos que los líderes, tú sabes que en todas partes necesitas un líder. Sí, Fíjate, por ejemplo, en Argentina, Maradona, aunque es un chico que tenía, bueno, ha tenido distintos problemas, pero él era un líder. Totalmente. Entonces necesita un líder. En Brasil tenías a Pelé, que era un líder. Entonces ahora tienes a Messi, que es un líder. Entonces la gente trata de imitar, los chicos tratan de imitar. Exactamente, sí. En Estados Unidos estábamos hablando de Tiger Woods, que era un líder. Entonces de ahí se cambió la disciplina del golf, todo el mundo se volcó a evolucionar en el sentido de que... Necesitamos los referentes. Pero necesitamos líderes. Entonces, pero ¿qué ocurre? Cuando tenemos un líder de 17 años que se va a Estados Unidos, o digamos, yo digo Estados Unidos, pueden irse a España a estudiar o a otro sitio, entonces ahí tenemos problemas. Teniendo muy buenas universidades en el Perú. Acá no, por supuesto, entonces, totalmente de acuerdo. Creo que es una cuestión importante que nuestra gente capaz se quede en el medio. Porque entonces así pueden imitarlo, pueden seguirlo los otros jóvenes, ¿no? Totalmente de acuerdo, Hugo. Sí. Tenemos que ir a nuestra última pausa, breve, cortito, ya nos quedan minutos nada más del programa, como te decía hace un rato, nos va a quedar corto porque te preguntaría esperemos que el Señor nos dé mucha vida para seguirlo después en otra oportunidad. Estoy seguro que sí, pero mira, todavía sin ánimo de despedirnos, vamos a nuestra última pausa, ya regresamos con los últimos minutos del programa. Conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. Los lunes, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual, Conducta Impropia con Gio Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete, Lo Justo con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa, En el Arriero con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo, Competencia con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Bueno, continuamos ya los últimos minutos de competencias del día de hoy, de viernes. Y ya entrando para redondear todo lo que hemos hablado aquí con Hugo Nari, profesional exitoso y también deportista de más de 60 años deportista. Imagínense todo lo que nos puede llegar a contar Hugo. Pero ya para reflexionar y cambiar, mejor dicho, dejar algunas ideas como siempre nos gusta aquí en Competencias. Hugo, ya despidiéndonos, agradecerte enormemente la disposición. Sé que es un hombre sumamente ocupado y que sigue haciendo deporte, trabajando y valoro mucho que te hayas dado esta hora de competencias. ¿Qué reflexión nos podrías dejar, Hugo, con todo tu conocimiento, para que el día de mañana, o sea, terminando este programa, pasado mañana, todo, la gente haga deporte, pero sobre todo que los que toman decisiones, los que tienen la plata, no solamente como poder, sino que firman leyes, que firman decretos, hagan algo por el deporte? ¿Qué podrías decirme, Hugo? Claro, mira, sí es importante el planteamiento que me estás haciendo. La federación y los clubes están trabajando mucho con
con torneos importantes. Por ejemplo, en esta semana se está jugando un campeonato en Lima Golf donde han invitado a 21 equipos del exterior. Entonces, ¿qué ocurre? Esa es una forma, digamos, de incentivarlo en la juventud, porque entonces se están viendo jugadores que vienen de Inglaterra, de España, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, digo, son 21 equipos. En mayo, a fines de mayo, entre el 28 de mayo y el 3 de junio, se va a hacer un campeonato internacional de profesionales en la planicie. Entonces, te digo, ese es un aporte que está haciendo el club para celebrar sus 50 años, ¿no? La planicie cumple 50 años. Y después, en noviembre, hay otro campeonato importante que pertenece al PGA Tour de Estados Unidos, se va a jugar en los Incas. Entonces, con esto te quiero decir que los clubes se preocupan, digamos, de difundir dentro del medio el golf, trayendo jugadores de primer nivel para que se puedan imitar. Y con sus recursos. Así es. ¿No? Entonces, volviendo al asunto de que no se nos vayan las eminencias golfísticas o deportivas que tenemos acá, creo que es un trabajo muy fuerte que tiene que hacerse con las universidades para que otorguen becas. Entonces, los chicos se van a quedar en el medio y va a mejorar el deporte en general. No hablemos únicamente del golf, ¿no? Sí, pero el deporte. Por eso el enfoque de tu programa me parece magnífico, porque estás hablando de competencias, es en todos los deportes. Sí, acá hoy nos tocó el golf, pero mañana puede ser el fútbol, el tenis, el vóley o lo que fuera, ¿no? Entonces creo que es importante. Por ejemplo, en el vóley mismo, nosotros teníamos unas jugadoras magníficas, y esas jugadoras terminaron, digamos, estamos hablando de hace 30 años o 25 años, fueron subcampeonas mundiales y después tuvieron que irse a otros países. Sí, porque acá no tuvieron cabida. Así es. Entonces, por eso yo creo que lo importante es incentivar para que la gente se quede en el medio. Nosotros tenemos un país, digamos, con un futuro tremendo, el mejor país de Sudamérica en ese sentido. Entonces, tenemos que explotar la parte, digamos, financiera con la parte, digamos, empresarial y con el deporte. Pero la persona que hace deporte es una persona sana, y eso es importantísimo. Yo te felicito por el programa. Sigue con esto, porque a ver si de esta forma inquietamos a los dirigentes perseguimos eso empresariales, un poquito, claro, dirigentes empresariales y esto, para que apoyen el deporte, ¿no? Hugo, nuevamente te agradezco, y en nombre de todos televidentes te agradecemos, porque hoy hemos aprendido de aquellas personas que han hecho y que están haciendo algo significativo por el deporte, que no solamente lo juegan, sino que quieren que la sociedad camine mejor a través del deporte. Si me permite comprometerte, quizás unas semanas siguientes, tengo la idea de hacer una ronda de panelistas aquí, de gente inminencia en cada uno de los deportes que han tenido injerencia, en el caso tuyo como presidente de la federación. Pero bueno, yo ya te voy a pasar la voz, si Dios quiera, dentro de tu agenda puedas acompañarnos. Encantado. Y aquí a todos ustedes, nuevamente gracias por estar otro viernes más en Competencias. En la próxima semana ya tocaremos un tema nuevamente con los niños, nuevamente con el semillero que hace que el deporte hoy día en el Perú vaya creciendo. Pero como siempre decimos, necesitamos, y hablábamos con Hugo, la participación de las entidades, de los gobiernos, para que el deporte en Perú no sea una política de gobierno, sino se convierta en una política de Estado. Muchas gracias, hasta el próximo viernes. Gracias, Diego.